sonido es realmente importante. Nosotros, cuando se empezaron a construir las iglesias, en realidad lo que querían los masones y la gente dedicada a construir iglesias era despertar nuestra estructura acústica. Si la estructura acústica se despierta, el ser humano toma conciencia. Tenemos una capacidad, por el hecho de nuestra propia estructura, por cómo estamos construidos, por la resonancia de cada vértebra, por la resonancia de cada hueso craneal, de nuestros cornetes, del efenoide, del etmoide, donde está situado cada cosa. Tenemos una estructura diseñada de tal forma que entramos en estado de conciencia si nuestra estructura acústica entra en resonancia con la estructura ósea. Eso en el medievo se sabía de que pintasen a los santos pues, con huesos en sus manos, cráneos en las manos, cráneos en los pies, siempre rodeado de huesos. Era porque el hueso es la alta resonancia en el cuerpo humano. Realmente él nos pone en contacto con nuestra espiritualidad, de alguna forma, y además el hueso es lo que perdura en tierra. Tú te deshaces, tu carne se pudre, todo se descompone, pero el hueso se mantiene para siempre, si cae en un sitio correcto. Ellos lo sabían, y las iglesias en la época románica estaban construidas de una forma, estaban situado el altar de cierta forma, la cruz era de una manera, y según se va evolucionando en la acústica, la van construyendo de forma diferente, alargándolas, cambian el altar de lugar para que la voz del que habla en el altar, cuando habla en el altar, toque, resuene de forma diferente y toque tu estructura de forma diferente. Según tú avanzas, entras a una iglesia, entras por un lugar que se llama vestíbulo, ¿no? Que es nuestro sistema vestibular, entras y pasas de todas las vértebras hasta que llegas a la parte de la cúpula craneal y te quedas a la mitad, que es donde está la relación entre la hipófisis y la pineal, que es el estado de comprensión nuestro. El trabajo de la acústica lo que te lleva es a despertar tu estructura acústica. El nombre nuestro nombre, tiene una relación íntima con esa estructura, ya que la forma de decir el nombre, Juan Francisco, que es mi nombre, depende de cómo yo lo he escuchado, he construido, he cortado relación con mi acústica, o la he puesto más atenta, he deformado mi acústica por la aceptación de mi nombre. Y diferentes me dicen, Juan Francisco, 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 Francisco. Todos esos tonos, la musicalidad que hay dentro de mi nombre, ha ido deformando mi estructura acústica, mi campo acústico, para protegerme o apoyarme en él. Realmente mi nombre es el que une mi mundo interior, que me llamo así, y mis líquidos han vibrado con eso cuando he dicho que hacia el exterior. Me he unido al exterior por mi nombre, es la llave. Pero mi estructura acústica es el secreto. Cuando la iglesia se entera de que están haciendo eso los masones, lo que hacen es matarlos, ¿no? Directamente, para que el ser humano no entre, los feligreses no entren en estado de conciencia, sino la iglesia no tiene ningún sentido de existir como estructura de poder. Entonces en el medievo empiezan a matar a los masones y los masones empiezan a cambiar la estructura de las iglesias de forma que los sacerdotes no saben qué está pasando. Pero está pasando. La iglesia antes del Renacimiento había quitado en Europa, de los 16 armónicos que existen, había dejado 7 nada más. Había quitado sonidos de los cantos y de todos los lugares, con tal de que nosotros no estimulásemos nuestra estructura acústica. ¿No? Sabéis que antes la gente se ponía por diferencias dentro de las iglesias, cada uno se colocaba en su sitio. Los de la iglesia. Estaba el gallinero, que estaba en la parte de atrás, y luego todos se colocaban de una forma por un rango, ¿no? Por rango, por poder. Pero siempre era para despertar el estado de conciencia de cada uno. En realidad, todo esto nace con un canto que se llama salmodia, que es el canto en el que eso es salmodia. Siempre mantiene el mismo tono. Y al meter las vocales dentro de la salmodia, que es un tono resonante, constante, empiezan a aparecer los armónicos. Cuando la iglesia ve que aparecen armónicos en un canto, lo que hace es quitarlos. Y empiezan a quitar vocales y a meter sonidos que no despierten la conciencia del ser humano, la conciencia individual. Tienen a la gente inconsciente.
Entonces empiezan a cambiar la posición de las columnas, empiezan a hacer las paredes más finas, se hacen arquitraves para apoyarse en otros lugares, de forma que las paredes puedan resonar diferente. Empiezan a jugar con los colores de los ventanales, de los rosetones, para despertar la parte del iris y despertar la parte simpática. Empiezan a trabajar de otra forma diferente. En los cuadros que ponen en la entrada te ponen de tal forma que tú tienes que hacer movimientos. El hecho de la vista, de los monstruos que ponen en la entrada, el tener que entrar a una iglesia levantando el pie por lo que hay, sabéis que hay un escalón que tiene que pasar por encima de una madera. Todo eso, ellos juegan con toda esa cantidad de información con tal de que el filigrés siga despertando su conciencia. Se puede trabajar en otro plano diferente, ¿no? Y luego hay un momento en que la iglesia entra en un estado de inconsciencia, no se entera muy bien de qué está pasando, y los masones y los constructores de catedrales siguen todavía trabajando muy profundamente. Todo esto que cuento es referente a la importancia de nuestro mapa acústico, de nuestra estructura acústica. Y si nosotros tenemos una apertura a la estructura acústica, si nuestro cráneo está vibrando con nuestra acústica, nuestra evolución está asegurada. O sea, nosotros no podemos decir no a que salga el sol y a que se vaya el sol cuando anochece. Al algo sucede. Nosotros no podemos decir no a nuestra evolución si nuestros campos están abiertos. Es un acto de la propia creación. No podemos evitarlo que sea así. Es muy importante. Además, es el primer campo que se abre en el ser humano. Es piel y acústica. Es la base de los ojos. Si tienes una buena acústica, tienes un espacio en el que poder mirar. La mentalidad nuestra se volvió como una especie de discriminación, pero no es real. Las mujeres estaban en un lado, los hombres en otro, simplemente porque recibían la información con un circuito diferente. Eso lo hicieron los cristianos antiguos, que tenían información de hacerlo así. Los modernos pensamos que porque está discriminada la mujer se va a sentar a ese lado y nosotros a este otro lado. ¿Por qué separan los hombres y las mujeres? Porque el nivel de frecuencia se mueve en sentido diferente. La mujer tiene información terrenal, el hombre tiene información celeste, y trabajamos diferente en la tierra los dos. La mujer tiene un tipo de información que la permite ser madre. Entonces, la mujer recibe la información de una forma, en un sentido, y el hombre recibe en un sentido contrario.